pero porque no ve. Y a la hora de verlo, ya al microscopio, pues es un corte hiperteñido, o sea, muy rojo, ¿sí? Entonces, pues tampoco esa es la forma de resaltar o de ubicar o de no perder un tejido, por más pequeño que sea. Bien, ¿alguna otra cosa que se les ocurra que puede alterar la laminilla? Hay una muy común. ¿Cuál es? A ver, muy, muy común. Es que se te caiga. Doctora, por ejemplo, No, pues ahí ya no hay laminilla. que se te resbale. También se va a romper y ya se quedó sin laminilla. Hay una muy común, a ver, ¿cuál sería? Puede ser qué tan rápido lo haces, o sea, qué tan rápido, o sea, obviamente tienes que hacerlo, siento que tienes que hacerlo seguro y rápido, pero no tan rápido para que no se te altere o no se muera el tejido, supongo. Bueno, darle el tiempo a cada paso, pero es muy común que tenemos una laminilla recién hecha y le vamos y le ponemos los dedotes. ¿Qué va a pasar? Ahí Cuando la van contaminamos, una contaminación. las huellas digitales, ¿verdad? Sí. O sea, la laminilla está limpia, pero usted ya la agarró y la apretó y ahí le va quedando encima, ¿qué? Las huellas digitales, ¿al qué? Pues al vidrio, ¿verdad? Al vidrio que estaba limpio, pero que Entonces usted le marcó. ¿Mm? se supone que se tendría que agarrar así, ¿verdad? Esta es la cartera. Así, Ujú. por este lado. Nunca por arriba. Ajá, nunca imprimiendo la huella en el cristal de la laminilla, sino de lado, Ujú. ¿sí? Por el borde de la laminilla, ¿sí? Sí. Entonces, un error muy común que usted le imprima sus huellas digitales por tomarla directamente, ¿sí? Bien, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? Doctora, ahí pasa algo, por ejemplo, en la obtención si dejan mucho el tejido en el formol, si ¿Cómo? lo dejan mucho tiempo. O sea, si dejan mucho tiempo el tejido en el formol, pasa algo. Los enlaces se pueden modificar, pero en general, si sabe o le cambia el formol continuamente, o sea, puede durar 15 días, puede durar 3 semanas, pero no con el mismo formol, hay que estarlo cambiando. ¿Sí? Bien. ¿Ningún otro comentario? ¿Qué era la otra consulta que les encargué? ¿Qué era? A ver. ¿Qué otra cosa íbamos a consultar? Lo del estudio transoperatorio, ¿no? El estudio transoperatorio. A ver, ¿quién me lo platica? A ver, un voluntario. Bueno, por lo que alcancé a leer, doctora, este estudio, bueno, más bien lo que alcancé a comprender, este estudio se basaba en, como su nombre lo dice, transoperatorio, o sea, Ujú, durante una operación, o sea, ujú. se extirpa o se hace una biopsia de un tejido que previamente se tiene, pues ya como que la certeza de que puede ser benigno o tumoral o cancerígeno. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a hacer una biopsia y esa biopsia se va a mandar con el patólogo para que Ujú, pueda ser estudiada. Hay ujú. diferentes formas de estudio, desde pues marcadores tumorales. A ver. Estamos en estudio transoperatorio. Sí, bueno, entonces total, se saca el tejido y ese tejido se lleva al laboratorio a que sea estudiado para determinar si se va, o sea, hasta dónde se puede generar marcos, bueno, márgenes, pues. Decía que cuando se extirpa un tumor, se tienen que generar márgenes, unos que son positivos, que vendría siendo el tejido dañado, tejido canceroso, y otros márgenes que serían negativos, que sería el tejido sano. Entonces, durante esa operación tienen que definir y marcar muy bien
pues que se quitaron todo el tejido cancerígeno y no van a dejar nada. Entonces, para que no dejen nada, pues esos márgenes son muy importantes. Y para determinarlos, pues a veces es importante realizar estudios transoperatorios. Bueno, esa es una idea. ¿Alguien más me quiere explicar qué es o para qué se necesita un estudio transoperatorio? A ver, ¿quién más me quiere explicar? Lo que consultó, lo que encontró, lo que sabe. A ver, Pues que sí lo va que a ser hayas seguro. encontrado. Ujú. Bueno, yo Sí. encontré que era durante una operación igual y que lo ibas a, o se usaba para detectar tejidos benignos o malignos y que no, o sea, iba a ser rápido, se usa porque es rápido y se hace ahí mismo ya, o sea, de que, no ahí mismo, pero el resultado es rápido y por eso mismo no se utiliza ningún tipo de, ¿cómo se dice? Solución fijadora, porque, o Ujú, sea, necesitas, sí, como estás a mitad de operación, por así decirlo, de cirugía, ujú. pues necesitas detectar rápido. Yo me imagino que es cuando te encuentras, no sé, de sorpresa algo. O sea, que estás en cirugía y no sé, estabas buscando algo y te encontraste otra cosa y necesitas saber qué tan maligno es. Bueno, puede ser un hallazgo que requiera una valoración durante la cirugía. El hallazgo de algo no necesariamente es malo, pero si encuentras algo que inesperado, en ese momento, que es el momento quirúrgico de la cirugía, es oportuno definir qué conducta debes seguir. Lo quitas todo, amplías todo lo que tengas que retirar, de que retiras nada más una muestra significativa para un estudio, o sea, es para definir qué conducta vas a seguir, O sea, te va a decir qué camino seguir, como dice, te va a decir qué si es lo lo que, sigues o no le... si sigue la cirugía, Ajá. si ya se acaba, si se tiene que ampliar porque es algo que tienes que liberar durante la cirugía y para eso se hace el estudio transoperatorio. Tú lo mencionaste bien, el tejido se debe llevar en fresco, es en el momento en que el cirujano lo retira, se lleva a examinar en forma inmediata el tejido en fresco, ¿sí? Doctora, ¿y eso más o menos como cuánto tiempo se tardan? Ya que como es dentro de la operación, para saber la decisión, más o menos cuánto tiempo se tardan en averiguar. El tiempo en que se debe dar el resultado es de 15 a 20 minutos. Entonces se tiene el paciente 15, 20 minutos abierto. No, el paciente está programado a una cirugía, está anestesiado. Ajá. Se hace el procedimiento que pueda apoyar que continúe la cirugía, que no continúe o que se haga más grande la cirugía. Entonces, el estudio, el resultado del estudio no debe ser mayor de 20 minutos, ¿sí? Sí. Entonces, en forma inmediata se hace todo. Para hacer el estudio transoperatorio, obviamente, se requiere de la habilidad de hacerlo rápido. ¿Por qué? Pues porque el tiempo que tengo para dar un resultado de un estudio en un proceso muy corto, pues es mínimo en 20 minutos, ¿verdad? ¿Por qué es mínimo? Porque aquí el tejido en fresco que me dieron para analizar, yo lo coloco en un medio para corte congelado. Entonces, en lugar de hacer un bloque de parafina, yo le voy a poner un medio para congelar el tejido, que es un medio de congelación. Y una vez que esté congelado, que si el medio de congelación es muy bueno, en menos de 2 minutos ya se congeló el tejido. Porque el tejido lo voy a colocar en una platina fría. En la platina fría pongo el medio de congelación que actúa como un adherente y encima del medio de congelación coloco el tejido. El tejido se fija y se endurece rápidamente
cuando el medio de congelación es muy bueno. Eso va a permitir que yo tome cortes congelados, y eso es cortar el tejido en el microtomo, pero en el microtomo para cortes congelados, que se llama criostato. Yo había leído que reducía mucho los costos y ¿Cómo? por eso que reducía los costos y por ello era más utilizado. Bueno, no más utilizado, pero sí se usa. No es por costos y sí se utiliza, claro, se utiliza en lugares donde se tenga el equipo y el personal que lo pueda realizar. Y aún así, en muchos lugares, lo primero que se tiene que evaluar es la habilidad de quien lo hace. Hay mucha gente que no es rápida o que no puede definir o que no tiene la seguridad de hacerlo y entonces no hace el estudio transoperatorio. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que lo va a realizar es muy corto. Si no tiene la habilidad, pues el tiempo no le va a alcanzar a dar una buena opinión diagnóstica sobre un paciente que está anestesiado y que no es de que despiértelo y después lo volvamos a operar, ¿verdad? O sea, se trata de aprovechar el momento de la cirugía y hacer todo lo correcto en ese momento para no volver a hacer una segunda cirugía. Ahora, yo hago el corte congelado y tengo que tener la habilidad de que el medio de congelación, con poner un poquito la laminilla en calor, el medio de congelación se va a deshacer y me va a quedar únicamente el tejido. Esta parte recuerda cuando le tengo que quitar la parafina al corte para poder teñirlo, ¿verdad? Habíamos dicho de que si no le retiro la parafina, pues la parafina va a actuar como una barrera impermeable que no va a permitir que se impregne el colorante. En el corte congelado, con que yo me coloque la laminilla con el corte congelado en la mano, al calor de mi mano, al calor que yo tenga en la mano, el medio de congelación se deshace y entonces queda únicamente el corte de tejido listo para teñir. Obviamente también tengo que teñirlo muy rápidamente, cubrirlo muy rápidamente e interpretarlo muy rápidamente, porque el tiempo que tengo es relativamente corto. Normalmente utilizamos hematoxilina y iosina, pero existe un medio o un método de tinción rápida que es con azul de toluidina. El único problema de usar azul de toluidina es que es una tinción monocromática y todo lo que veamos lo vamos a ver en diferentes tonalidades de azul. Entonces, si no tiene la habilidad de interpretar o de ver una laminilla teñida con azul de toluidina, no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque acuérdese que todo lo va a ver en azul. Y si no sabe distinguir y si no tiene la habilidad o la destreza de hacerlo, entonces la laminilla se tiñe en hematoxilina y iosina. Y entonces decimos que la tinción de azul de toluidina es una tinción monocromática, porque el único color que vamos a ver en diferentes tonalidades es el azul. Ahí en esas técnicas de tensión, doctora, me encontré con unas, o sea, era la de hematoxicilina y venían otras dos, que era la tinción rápida de Papa Nicolau. Todavía no vamos ahí, todavía no vamos ahí. Es que, Estoy mencionando la que se puede emplear para estudio transoperatorio en tejido. Ok. Es que venía otra que quería ver si usted me podía explicar qué era porque no lo entendí. Todavía no llegamos ahí porque hay método de tinción para tejido y hay método de tinción para extendido citológico, que son cosas diferentes. ¿Sí? Sí. Bueno,
Entonces, ya quedamos que el estudio transoperatorio puede definir qué tipo de lesión o qué tamaño de la lesión. ¿Por qué tamaño? Bueno, porque tenemos que definir si el borde de donde yo estoy resecando queda libre o no queda libre. Entonces, eso es hacer transoperatorio para liberar en forma correcta los bordes de resección. O sea, no dejar nada de lo que tengo que quitar, es valorando los bordes de sección quirúrgica. También algo muy común es para saber si es algo benigno o si es algo maligno. Pero hay otra, por ejemplo, en pacientes trasplantados también se hace, o en órganos a trasplantar. Por ejemplo, para un trasplante de hígado, el hígado donador no debe tener grasa. Y ahorita seguramente han escuchado que es muy común escuchar hígado graso. Pero el hígado graso es una connotación por imagen y no es la realidad como tal. Cuando se trata de un trasplante, ahí sí hay que ver qué cantidad o qué porcentaje de grasa tiene el hígado, porque de tener más del 25%, ese hígado no se puede trasplantar. Hígado graso es una connotación de imagen, pero histológicamente es muy diferente y es más estricta. Disculpe, doctora, es que no entiendo a qué se refiere con notación de imagen. O sea, una connotación de imagen es algo presuncional. Tú puedes tomar, no sé, una tomografía o una radiografía y pues ahí tiene una bola. Bueno, sí tiene una bola, pero puede ser diferentes cosas. O sea, una imagen no es definitiva de algo que tú tengas. Y el estudio histopatológico sí. Por eso es una imagen o un diagnóstico presuncional por imagen. Pero en el caso de un estudio histológico, el estudio sí es definitivo. Ahí sí no hay pierde. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo, por A ver. ejemplo, también leí que no se recomendaba en enfermedades que eran infecciosas, que fueran posiblemente infecciosas, porque no, bueno, no se inactivaba el agente. Ahí como que medios No, sí se preventivos podrían hace. utilizar. Sí se hace. O sea, yo puedo hacer un estudio transoperatorio de un absceso. ¿Sí? Pero un absceso, yo puedo decir que es un absceso. Y tal vez no, o no estoy obligada en el transoperatorio a decir la etiología del absceso. Eso se hace en estudio definitivo. Pero eso no tiene nada que ver con no hacerlo, o sea, no. De todos modos se hace. Okay. Obviamente hay que saber manejar tejidos adecuadamente para no caer en el riesgo de una contaminación o de adquirir alguna infección. O sea, eso cuando uno lo sabe hacer, cuando uno lo sabe manejar, pues no es motivo ni de susto, ni de miedo, ni nada que se le parezca. ¿Sí? Sí, era más que nada por eso del miedo y eso. Que Sí, podría influir. puede influir en decir, pues yo no lo hago porque esté infectado. Puede influir. Ahorita nada menos lo vemos. O sea, yo eso no porque está infectado. Yo eso no. No. O sea, la profesión implica exposición con diferentes cosas. Nos demos o no nos demos cuenta. O sea, el hecho de que uno ande en un hospital, pues vas a tener contacto y trato con diferentes cosas que sabes y que no sabes. ¿Verdad? Que ahí andan rodando. Pero se toman las medidas y se toman las formas de cómo manejarlo, pues para no caer en un error, ¿verdad?
sobre todo que ponga en riesgo pues la salud o la integridad de uno mismo. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Todo entendido? Creo que por el momento sí, doctora. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Doctora, por ejemplo, en el estudio transoperatorio se salta toda la metodología histológica. No. Estoy diciendo que hacemos el corte congelado, interpretamos en una laminilla que no se ha secado, pero al terminar el informe del transoperatorio, el tejido congelado pasa a formol y entonces le voy a hacer la rutina completa a ese tejido. Mm, Cuando hago la rutina completa de ese tejido, entonces viene la parte complementaria al estudio transoperatorio que se llama estudio definitivo. O sea, lo hago en congelado, pero después ese mismo tejido lo pongo en formol, lo muestreo, lo pongo a deshidratar, corto la minilla, lo tiño, etcétera. ¿Sí? o sea, como se necesita rápidamente, entonces por eso primero se hace por congelación, ¿no? Ya después que se da una respuesta, entonces ya podemos hacer todo lo rutinario. Toda la rutina con ese mismo tejido Ok. o con todo lo demás que se retire. Ahora, hay otra cosa, un transoperatorio, a lo mejor hago un tiempo transoperatorio, que es el estudio de una región anatómica, pero de ese mismo paciente puedo hacer un segundo tiempo transoperatorio y de ese mismo paciente un tercero. O sea, ahí depende de todo lo que se requiera liberar. Y pueden ser muchos tiempos transoperatorios. Y le voy a poner primero, segundo, tercero, ¿sí? Y esto en un mismo paciente. Esto implica, pues obviamente, una cirugía muy prolongada, una cirugía grande y seguramente donde se necesita valorar muchos bordes de resección, ¿sí? Doctor, ¿hasta cuánto puede durar una cirugía? Uy, hay de 18, de 22 horas. O sea, ahí depende del tipo de cirugía. El tipo de cirugía y el tipo de cirujano también. La cirugía más larga que ha estado usted, doctora, ¿de cuánto ha sido? Uy, como 22 horas. ¿Y sobre qué fue? Un pulmón. ¿Nomás lo sacaron o lo trasplantaron? No, nomás lo sacaron. Pero ¿Cuántas había que semanas? quitar costillas, había que quitar pleura, había que quitar pulmón. La paciente hizo crisis hipertensivas. La paciente era mamá de un amigo mío médico. Así que pues, todo lento y con cuidado hasta que acabamos. O sea, estuvo interesante la cirugía. Sí. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctora, tengo una duda, sí. Dime. En el estudio transoperatorio se puede ver una cosa y en el estudio ya definitivo se puede ver otra cosa, o sea, de que te hayas equivocado en el Sí, transoperatorio. sí. Por eso le digo que es muy importante saber quién lo va a hacer. Tiene la habilidad, maneja bien hacerlo. Mucha gente no lo quiere hacer porque no tiene la rapidez, no tiene la agilidad, porque en el momento rápido no ejercita rápido pensar qué es lo que está viendo y entonces vienen los errores en la interpretación y precipitar y decir mal o no decir correctamente un resultado. Ok, muy bien. Doctora, Mande. en ese momento que, como usted indica que puede haber errores, suponiendo que hubiese un error, y el cirujano corte, pues, si trae un error, pues va a cortar mal, ¿no? Ahí Ujú. sería ya error de los dos, o ya no, o sería exclusivo del patólogo.
Bueno, puede ser de los dos, aunque el cirujano siempre se va a respaldar con la respuesta que recibió el patólogo. ¿Sí? Sí. Pero el cirujano debe tener en su experiencia el conocimiento de qué tanta habilidad tiene el patólogo que lo hizo. El cirujano no le gusta tener en quirófano a un patólogo inseguro, a un patólogo lento. O sea, el mismo cirujano para cirugías muy delicadas no quiere eso, ¿verdad? Porque eso pone en riesgo lo que él va a hacer. O sea, si alguien es lento, si alguien es inseguro, si alguien no me aclara mis dudas en el momento de la cirugía, pues el cirujano no quiere a ese médico en sus cirugías. Así de fácil. Doctor, pero el cirujano sí puede elegir al patólogo o se lo asigna al hospital o cómo. A veces, bueno, sí puede en muchas ocasiones. O la otra, aunque esté en institución, pues va directamente y habla. Va directamente, ¿sabe qué? Necesito que me ayude con esto, pero quiero que usted me lo haga. Ándele, pues sí. Ya. Sí se puede, todo se puede, pues cuando tenemos una buena relación entre nosotros como médicos, cuando el cirujano quiere algo muy seguro, se pone muy exigente. Entonces, en la práctica, pues uno va sabiendo, o sea, con quién tengo más seguridad de hacer algo tan delicado, sobre todo en cirugías mayores. ¿Sí? Bien.